Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vengo a hablarles acerca del laboratorio 1, de que se trata acerca de medición de variables básicas e eléctricas. El objetivo de este informe es identificar y saber usar los equipos de medición de variables básicas eléctricas, ya sean en voltajes o en corrientes. Nuestro fundamento es la corriente eléctrica, las resistencias, tensión, los instrumentos electrónicos de medición, ya sea el voltímetro y el amperímetro, y otros tipos de métodos. La metodología al usar que vamos a usar es primero describir la función y las partes más importantes de los equipos de medición y fuentes de voltaje. El segundo se explica cómo implementar sobre un protobar dependiendo de las figuras que nos muestra la misma guía. Mi nombre es Naomi Cielo Canales y hoy les voy a enseñar cómo configurar un multímetro para funcionar como voltímetro, amperímetro y unímetro. Este proceso implica ajustar la función y las escalas adecuadas en el dispositivo según la medición que deseamos realizar. Bueno, este es un multímetro. Con el dial del multímetro, que es este, vamos a poder seleccionar la función que queremos medir. Podemos usarlo como voltímetro, podemos usarlo como amperímetro y podemos usarlo finalmente como ohmímetro. Bien, para realizar las mediciones, ya seleccionado el tipo de medición que queremos hacer, vamos a conectar las puntas de prueba del multímetro a los extremos del componente o del circuito donde deseamos medir la resistencia, que vendría a ser esta. Y de este modo podemos medir el valor. El valor vamos a poder leerlo en esta parte, va a estar mostrado en la pantalla del multímetro. Y si la resistencia es demasiado baja, es posible que necesitemos cambiar a una escala de menor rango, porque cada medición tiene varias escalas. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Voy a exponer sobre la actividad 2, que es implementar protobar con la resistencia según la figura. Acá las resistencias están en serie, ¿no? Donde esta resistencia tiene un valor de 1500 ohmios, el aquí 300 y la tercera de 1000 ohmios. Como puede observar, estas resistencias están colocadas, como vuelvo a repetir, en serie. 2 de la actividad 2, donde nos pide que colocamos 3 resistencias en paralelo, al cual, como puedo observar en el protobar, lo coloqué 3 resistencias en paralelo, al cual la primera resistencia tiene el valor de 1500 ohmios, la segunda 330 y la tercera tiene el valor de 1000 ohmios. ¿Qué tal, profesor, compañero general? Yo soy el estudiante Yael Guerra y aquí estoy con mi compañero Rómulo, donde vamos a mostrar la actividad número 3 y estamos utilizando las herramientas que son unas resistencias de 300 voltios. A continuación mi compañero lo va a medir y nos sale un valor de 0.34 en ohmios. Bien, tenemos aquí el protoboard, una pila de 9 voltios y bueno, a continuación vamos a pasar a hacer el circuito. Pasaremos a hacer el circuito así. Conectamos cada resistencia de manera que tenga que estar conectados en serie. De tal forma que quede de esta manera. Ahora vamos a proceder con la batería de 9 voltios. Conectamos. Y ahora medimos con el voltímetro.
¿vale? Nos sale el valor. Ajá. Ahora pasaremos a conectar las resistencias que son del voltímetro. Conectamos y tenemos un valor de 9.45 aproximadamente por ahí. Según la batería que está bien cargada. Exacto. Eso sería todo para el experimento de hoy. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. En esta oportunidad realizaremos la actividad número 4, la cual incluye el marco teórico. Comenzaremos con verificar el tema de lo que es el protobar, que es una placa de pruebas con perforaciones que permiten conectar componentes electrónicos mediante cables. La función es interconectar componentes electrónicos de forma temporal para facilitar la construcción de prototipos de circuitos. También tenemos el amperímetro y el voltímetro. Son instrumentos de medición para medir la corriente eléctrica en un circuito. Se conectan en serie con el circuito y muestra la cantidad de corrientes en amperios. En el caso del voltímetro, mide el voltaje entre dos puntos de un circuito y asegura que el voltaje esté dentro de los rangos. El ohmímetro es un instrumento de medición para medir la resistencia eléctrica. Se utiliza para determinar la resistencia en ohmios de todo tipo de resistencias, ya sea de 500 o sea de 2K. La fuente reguladora, nosotros actualmente usaremos una batería de 9 y de 7. En este caso elegimos la de 7 nada más porque no es un poco más carito. Recuerden que la batería alimenta el circuito electrónico los circuitos electrónicos durante pruebas y experimentos y protege a los circuitos de variaciones en la tensión de alimentación. Las resistencias en sí controla el flujo de resistencia en un circuito, dividir el voltaje en diferentes partes del circuito. Eso es lo que hace la función de una resistencia. Nosotros manejamos la de 330, no sé si pueden visualizar, la de 500, la de 1K, aquí también tenemos otra, 1.5K, y la de 2K. ¿Listo? También tenemos lo que son los cables, que son conductores eléctricos utilizados para conectar componentes dispositivos en un circuito. Esto permite establecer conexiones eléctricas entre los diferentes elementos del circuito. Puedes obtenerlo, puedo tener así y sacarlo uno por uno. Ahora veamos la solución del cuestionario. La primera pregunta nos dice ¿cuántos tipos de resistencia existen? Explique cada una de ellas. Actualmente podemos contar con 5. Resistencias fijas son las resistencias cuyo valor no puede ser ajustado. Resistencia de película de carbono son hechas de película de carbono depositadas sobre un sustrato cerámico. Son económicas y tienen una tolerancia moderada. Por otro lado, las resistencias de película metálica es casi similar, pero ofrecen una mayor estabilidad térmica y precisión. En cambio, la resistencia de óxido metálico tienen una alta capacidad de disipación de calor y son utilizadas en aplicaciones de alta potencia. Pero al referirnos de resistencias variables, también se tienen que indicar que son 2. ¿Por qué? Porque son resistencias cuyo valor de resistencia puede ser ajustada manualmente. Son 2 tipos, las lineales y logarítmicos. Ustedes también los pueden ser llamados como potenciómetros, que eso también responde a la tercera pregunta. Pero solamente para sintetizar, los potenciómetros lineales se utilizan en ajustes de precisión en circuitos donde se necesita un ajuste fino. En cambio, los potenciómetros logarítmicos se necesitan para las aplicaciones donde haya una respuesta de ajuste más natural, como controles de volumen o en equipos de audio. La pregunta número 2 menciona: explique el funcionamiento del multímetro analógico y digital. El analógico lo hemos visto en los laboratorios. Como puedes ver, es una cajita pequeña. Su función es la medición comparando las resistencias del componente bajo prueba con la resistencia de una serie de resistencias internas. O sea, él ya puedes colocarlo. Siempre tienes que regularlo para que no puedas, para que tengas un valor más o menos normal
y no, digamos, estés teniendo un valor que no es el adecuado. En cambio, el digital, que es este de aquí, no sé, no se puede ver ahorita, no está conectado, pero sirve para una mayor precisión y resolución que un multímetro analógico y es más fácil de leer. ¿Por qué? Porque convierte la magnitud de medida en un valor numérico que se muestra en esa pantallita. La pregunta C, donde dice qué tipos de potenciómetros existen y cuál es su empleo, ya lo hemos visto. Potenciómetros lineales y potenciómetros logarítmicos. Los lineales es para un ajuste más fino y los logarítmicos es para un ajuste más manual al oído humano. En el caso de las observaciones, se hizo un análisis hacia los componentes o herramientas para realizar este laboratorio, los cuales fueron 4. En primer lugar está el protoboard, donde se verificó si este era de 400p o 400 puntos de conexión. Además que sea de tamaños estándar similar a los de los demás compañeros. En segundo lugar está las resistencias. En el caso de las resistencias, en el proceso, 3 de ellas no contaban con el valor de ohmios mencionados por el vendedor, por lo que se quemaron. Y una de ellas sufrió un altercado más grave, ya que su varilla metálica se rompió. En tercer lugar está el multitester, cuyo aparato estuvo estropeado, ya que es debido a los cables que estaban sulfatados en desuso y no respondían al voltaje predeterminado, que viene siendo 0. Por último está la fuente regulada o la batería, la cual no contábamos con su adaptador para una conexión directa al protoboard. Por ello se tuvo que realizar una conexión manual sosteniendo los 2 cables directo a la batería, como se ve en la imagen. Como conclusiones, es necesario precisar que existe una amplia gama de resistencias y potenciómetros que satisfacen las necesidades de diversos circuitos eléctricos, teniendo así que los ingenieros y técnicos seleccionar perfectamente los componentes para cada proyecto el cual deseen realizar. Por otro lado, el multitester o el multímetro digital respecto al multímetro analógico es la opción más óptima debido a su precisión y resolución ante las mediciones. Por ende, se les considera la elección más viable ante aplicaciones electrónicas modernas. Además, la interfaz digital de estos multímetros simplifica la lectura de valores y los vuelve más accesibles, incluso para las personas que no se familiarizan mucho con la tecnología. Como tercer punto, los protoboard son dispositivos que facilitan el ajuste preciso de la resistencia en un circuito, provocando así una mayor flexibilidad en el diseño y en la operación del sistema, adaptándose así a distintas situaciones o necesidades específicas. Por último, como cuarto punto, es esencial realizar un mantenimiento adecuado y reemplazar los componentes dañados correctamente de un circuito, ya que, por ejemplo, al cambiar resistencias, aspectos como el valor nominal, la tolerancia y la potencia son fundamentales para un buen funcionamiento del circuito. Además, aparatos como los multímetros, que son aparatos de medición, facilitan la detección de problemas para poder realizar reparaciones precisas, de manera que mantiene la integridad y la eficiencia del sistema eléctrico o electrónico.